La legislatura al que han llegado el PNV y Euskal Kartasuna con Euskal Herritarrok, brazo electoral de Herri Batasuna. Este pacto ha disparado una notable polémica en vísperas, además de unas importantes elecciones municipales, autonómicas y europeas. Para los nacionalistas, este acuerdo no solo es una garantía para la paz, sino que es un hecho histórico. En cambio, tanto para el gobierno central como para los populares y socialistas vascos, no solo se abre el camino hacia la división política y la fractura social, sino que también es un pacto históricamente negativo. El caso es que en el texto se incluye la apuesta inequívoca por las vías políticas y democráticas y también por la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones de violencia. Esta fue la fórmula elegida al haberse descartado la posibilidad de que Euskal Herritarrok aceptase una condena explícita de la violencia. En este sentido, los principales partidos de la oposición han censurado también que el PNV haya pactado con una formación que para las próximas elecciones incluye en sus listas a presuntos asesinos de concejales. De estas y otras cuestiones hablamos hoy en los desayunos con nuestro invitado. Don Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, HB se integra en las instituciones y en el texto se dice, se aboga por la desaparición de todas las acciones y manifestaciones de violencia. ¿No es eso un avance? Mire, yo creo que a la hora de redactar ese papel, lo que se trata es de englobar las violencias genéricas, equiparando todo tipo de violencias, con lo cual no hay, en mi opinión, en ese terreno un especial avance. Yo creo que siempre se ha dicho que las violencias proceden, por su parte, de muchos ángulos y de muchas instituciones, ¿no? El que reproduzcan exactamente esa reflexión de la generalización de las fuentes de la violencia no significa un avance sustancial. Es más fácil condenar directa y abiertamente las acciones terroristas. Es más fácil, si se quiere hacer así, explicitar con claridad, con rotundidad, que no puede haber asesinatos en función de defensas de ideologías algunas, ¿no? Eso es lo que no se dice en el papel. No hay una condena de la violencia. Lo que hay es simplemente una de esas frases que ellos utilizan tantos, en que todas las violencias ojalá finalicen, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que en ese terreno no hay un singular avance, y el avance realmente se está produciendo porque no hay muertos, porque no hay secuestros. Eso es lo que realmente significa una situación más esperanzadora, pero no será precisamente por el documento firmado entre EH y Partido Nacionalista Vasco. Quien condena con rotundidad este pacto es el delegado del Gobierno del País Vasco, que ha llamado asesinos a todos los que pactan con Herri Batasuna. Yo creo que el delegado del Gobierno ha precisado, ya ha matizado, ha modificado sustancialmente una declaración que, en mi opinión, como él mismo ha dicho, no fue bien interpretado o él no se expresó bien. En cualquier caso, ya ha matizado horas después la declaración y ha puesto las cosas en su punto. No hay en ese terreno que insistir en lo que ha sido una declaración que, en mi opinión, ya ha sido rectificada. Ustedes siempre repiten que el PNV es rehén de ETA. Pues Arzallus responde que lo que molesta es que el PNV es el que lleve la iniciativa. Mire, el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos está en una falsa iniciativa. Está en una huida hacia adelante. La iniciativa, todo lo que ha causado la situación que estamos viviendo en estos meses, está en Ermua, está en la reacción espontánea de la sociedad española, está en la fortaleza del Estado de Derecho, está en la situación crítica que en un momento determinado tiene ETA. Lo que sucede es que el Partido Nacionalista Vasco, para evitar una derrota de ETA, lo que hace es darle una iniciativa política. Y hay un trueque. Ellos abandonan indefinidamente el terrorismo y ellos saltan al Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Pero eso es una huida hacia adelante del PNV para salir del estancamiento del nacionalismo vasco en la última década, para ayudar a que ETA no sintiese más la derrota, porque pensaban los miembros del PNV que una derrota de ETA podía significar la derrota del nacionalismo. Eso no es iniciativa, eso es radicalización, eso es huida hacia adelante, eso es salto de la moderación a la radicalidad, eso es salto del gobierno al Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Eso significa que no estamos ante una iniciativa de una institución, estamos ante una iniciativa de un partido que necesita salir del estancamiento, el nacionalismo en que se encontraba. Bien, pues vamos a abrir este diálogo. Se encuentra con nosotros Julio César Iglesias. Muy buenos días. Hola Luis, hola señor ministro. Antonio Pérez Henares, muy buenos días. Buenos días. Sí, hoy el Lehendakari Ibarretxe explicará precisamente en el Parlamento Vasco las bases del acuerdo con Euskal Herritarrok, con el acuerdo de legislatura, y hay una segunda noticia. La publica en portada el diario El País, hace mención de un informe
redactado por ETA el pasado mes de febrero, en el que se dice que las razones de la tregua eran atraer al Partido Nacionalista Vasco al llamado mundo Abertzale, eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí es, tengo yo más o menos por instinto claro, más profundo, es que ETA no abandonará o no declarará una tregua definitiva hasta que se reconozca el derecho de autodeterminación del País Vasco, don Jaime. Sobre lo segundo, ¿existe alguna voluntad por parte del Gobierno de reconocer ese derecho de autodeterminación? Porque ETA parece que sí espera que de un momento a otro sea reconocido. Eso de poner sobre la mesa, lo dijo Arzalluz también hace bien poco tiempo, ¿no?, que cualquier día se pondría sobre la mesa la exigencia o la petición del derecho de autodeterminación. Bueno, yo creo que la posición del Gobierno es muy clara. La paz no tiene precio. La paz no puede significar ventaja política para nadie, ni para el Gobierno, ni para el Partido Socialista, ni para el Partido Popular, pero tampoco para el nacionalismo vasco. La autonomía es el punto de encuentro. Eso es la primera transición democrática española. No es posible en estos momentos introducirse en una segunda transición democrática donde la autodeterminación sea el punto de encuentro. Una segunda transición sobre la autodeterminación significaría el fracaso de la primera, significa el fracaso de la democracia en España. Ahí no va a haber modificaciones en las posiciones del Gobierno. El pacto tiene un concepto desde la lealtad que nosotros respetamos esencialmente. La autonomía, el estatuto, la Constitución son los pilares esenciales sobre los que se asienta la convivencia en el País Vasco. Y ahí no puede cambiar esa posición del Gobierno por capricho. Sería una tragedia que el final del terrorismo en el País Vasco significara el premio y la prima de los que han matado a lo largo de estos años. En estos momentos sería confirmar que ha hecho bien ETA para unas nuevas generaciones de vascos. Sería algo así como decirles: habéis hecho bien en matar estos 20 años porque al final tenéis un premio político. Habéis conseguido lo que nosotros no hemos conseguido. El terrorismo es útil, es eficaz, debe seguir siendo utilizado. Eso sería un disparate. Eso es, yo creo, que una manera de justificar para generaciones la utilidad y la eficacia de acciones y de grupos terroristas en el País Vasco. Sería una tragedia para la paz en el País Vasco en próximas generaciones. Quizás el acuerdo suscrito, el pacto suscrito, sí tenga una virtud, aclara las cosas, ¿no? Dice, bueno, aquí hay un sector que quiere además algo y que quiere esto, y en el otro lado hay otro sector. Quizás delante de eso opinan ustedes, opinan los otros, pero están ahí unas elecciones el día 13 de junio, ¿no? Está la opinión de los ciudadanos vascos. Serán ellos en última instancia los que se tengan que pronunciar. ¿O es que cree que no hay garantías de que los ciudadanos se puedan pronunciar libremente en las elecciones del 13J? Bueno, es evidente que no estamos en condiciones igualitarias para defender unas ideas en el País Vasco. Yo lo he padecido hace muy pocos días, pero eso no es un argumento para no dar toda la trascendencia a unas elecciones. Ahí no hay que buscar excusas para no afrontarlas con toda nuestra ilusión y nuestro ímpetu. Y es evidente que en ese terreno yo sí que creo, como usted, que sí que hay una posición de clarificación. Hay una clarificación. La firma del acuerdo significa que el documento aquel que acompañó a ETA en su cese indefinido era una realidad. Era la estrategia que luego, posteriormente, han cumplido a rajatabla todos los firmantes de aquel acuerdo, aquel comunicado del 16 de septiembre que la gente no recuerda y que yo siempre trato de recordarlo encima de la mesa y ponerlo encima de la mesa. Decía claramente que la paz tenía un precio, que el cese indefinido de ETA significaba el salto del nacionalismo vasco moderado a la radicalidad, y eso clarifica las posiciones en la mala dirección, porque demuestra que el Partido Nacionalista Vasco deja huérfano el centro político en el País Vasco, porque salta la radicalidad, porque no es que atrae a ETA, es que asume las posiciones políticas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Se convierte en una pieza más del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Salta de la reforma, que era una estrategia en la que había participado activamente, a un ensayo de ruptura. Se incorpora al Frente Nacionalista, al Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es clarificadora esa posición. Por eso coincido también en que las elecciones municipales tienen una importancia trascendental. Las elecciones del 13 de junio
significan la segunda vuelta de lo que fue una elección autonómica semanas después de la declaración de cese indefinido de ETA. Estas adquieren la misma relevancia y la misma trascendencia. Ellos desearían el 14 de junio poder decir que el País Vasco es monolítico y es absolutamente nacionalista. Por eso, los que queremos que el 14 de junio aparezca una imagen de un país plural, donde hay nacionalistas, pero donde no hay nacionalistas, donde en ciudades se vota de una determinada manera y en otras de otra forma, donde la esencia de la personalidad vasca es la pluralidad. Eso es lo más importante que tenemos los vascos el 13 de junio. Y me gustaría, perdón, cree usted, decía, ha dejado huérfano al centro derecha. Eso significa que usted cree que casan, como vasco además, profundamente mal ese pequeño empresariado vasco, esa gente de orden del PNV, con Jarray. ¿Qué quiere decir? Que en realidad en ese pacto hay un germen explosivo, y espero que no sea explosivo en el sentido que estamos acostumbrados. En fin, que su esperanza, ya no como ministro del gobierno, sino también como militante del PP, es ocupar ustedes ese centro derecha que deja huérfano el PNV. Es evidente que cuando alguien abandona una centralidad política en una comunidad, y en este caso lo hace el Partido Nacionalista Vasco, es evidente que da más posibilidades y más oportunidades a las fuerzas políticas que, apoyadas en valores constitucionales, tienen una presencia limitada hoy en el País Vasco, como puede ser el Partido Popular o incluso el Partido Socialista. Pero es evidente que dan un salto de la reforma a la ruptura. El Partido Nacionalista Vasco, en esa huida hacia adelante, piensa que ya no podía mantenerse en esa ambigüedad moderada permanente y que era el momento de ser el centro de los nacionalistas. Pero para eso se tenía que radicalizar. Yo creo que es un riesgo que asume el Partido Nacionalista Vasco. Ellos abandonan la centralidad política del país, dejan hueco ese espacio, y es evidente que dan un salto al vacío, un salto a la radicalidad donde no han estado nunca. Pero el Frente Nacionalista por eso va a fracasar. No sé cuántos meses va a durar. No hay quien administre un frente de estas características, porque no solamente es un frente entre nacionalistas, es que hay culturas políticas y sociales enfrentadas en el seno del frente. Es que a medida que avance ese frente, pondrá de manifiesto las incompatibilidades, las imposibilidades de convivencia de unos y de otros. Yo no sé si va a durar 7, 8 meses, un año, año y medio. No lo sé. Pero lo que seguro es que va a fracasar. No tengo ninguna duda. Está condenado al fracaso porque, insisto, todo esto no es una iniciativa política del nacionalismo, es una huida hacia adelante de un nacionalismo que después de Ermua se sentía estancado y que tenía que radicalizar sus posiciones para, interpretando que eso era lo único que había que hacer, tratar de situarse de otra forma en el mapa político vasco. Y ahí tienen que el próximo paso puede ser la formación de la Asamblea de Municipios Vascos, como lo que tiene de contrapoder y de soberanista, de planteamiento soberanista para después de las elecciones. ¿Cómo lo van a neutralizar? Yo creo que en estos momentos, si nosotros nos pusiésemos nerviosos, si nos precipitásemos todos los que tenemos la confianza en las instituciones, en la convivencia, en el estatuto, pues estaríamos cometiendo un grave error. Claro que es una estrategia nueva, es un escenario nuevo. ¿Creen que provocan el pánico? No hay pánico, o no debe haber pánico por nuestra parte, porque, insisto, la interpretación de fondo es que no es la fortaleza el motor de la iniciativa, es la debilidad, es la huida hacia adelante la que impulsa al nacionalismo vasco. La Asamblea de Ayuntamientos Vascos es una pieza más, un instrumento más del frente. Es una manera de tratar de desbordar los límites constitucionales. La Asamblea de Ayuntamientos es la manera de proyectar una imagen monolítica nacionalista del País Vasco. La Asamblea de Ayuntamientos, en el fondo, es una especie de contrapoder para tratar de que las instituciones democráticas estatutarias no sean el único referente, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es saber que por eso es tan importante la posición política de algunos partidos en las ciudades vascas, para que esa Asamblea de Ayuntamientos Vascos no tenga la representación y no sea un manejo del nacionalismo vasco. El objetivo es elemental y muy sencillo. La Asamblea de Ayuntamientos Nacionalistas Vascos lo que pretende es crear una especie de escenario teatralmente constituyente.
Es como si hubiese una nueva institución, un nuevo problema, un nuevo foro que exige una modificación de un marco legal. En el fondo, la Asamblea de Ayuntamientos Vascos va unida a la petición de la autodeterminación. Es para justificar mejor la defensa de la autodeterminación. Se trata de buscar un escenario teatralmente constituyente para pedir una segunda transición democrática en España sobre la autodeterminación. Por eso son tan importantes las elecciones del 13 de junio. Todos los vascos que quieran canalizar la moderación, la sensatez, lo que hemos hecho juntos 20 años, tienen la obligación moral de respaldar la moderación, el punto de encuentro, porque el otro camino, que es un camino hecho desde la precipitación, incluso desde una cierta desesperanza, pero es verdad que tiene el riesgo de que no nos lleva a ninguna parte. O sea que estas elecciones vienen a ser como una especie de referéndum entre soberanía sí o soberanía no, ¿no? Son elecciones, digamos, para refrendar la táctica y la estrategia que el Frente Nacionalista ha definido con ETA de máximo protagonista en estos meses, ¿no? Yo no lo voy a calificar de un modo u otro, son elecciones, creo que no son solo elecciones municipales, no sé cómo denominarlo para demostrar que eso no es así. Yo no diré que es un referéndum porque no creo que lo sea, no creo que estamos ante plebiscito alguno, pero lo que es evidente es que son elecciones distintas, diferentes, como lo fueron ya las elecciones autonómicas, porque está pegada esta elección como la anterior al cese indefinido de ETA. Todo forma parte de una misma escenificación. Luego ya no habrá elecciones para muchos años en el País Vasco porque las elecciones generales para los nacionalistas son menos importantes que las otras. Pero es evidente que en esta elección nos jugamos los vascos muchas cosas, nuestro marco de convivencia, y yo creo que sí, insisto, si tenemos confianza en la sociedad vasca, se va a confirmar que la sociedad vasca de hoy es bien distinta de la de hace 20 años. Bueno, en efecto, en el informe de ETA al que yo hacía referencia, del que hoy se habla, pues se cita la Asamblea de Municipios Vascos por parte de ETA como una apuesta indudable. Ahora bien, señor Mayor Oreja, hace unos cuantos meses hubo algunos importantes enclaves, particularmente la capital Vitoria, que se quedaban fuera de ese proyecto. El alcalde de Vitoria no acudió a una convocatoria de municipios del mundo nacionalista y parecía que ese proyecto de la Asamblea de Municipios Vascos, bueno, pues quedaba un poquito bloqueado, con el sentimiento de que habría, repito, importantes enclaves que no participarían en él. Ayer nos decía el señor Ana Sagasti, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, que esperan que ustedes suban en las elecciones, en las próximas. Esperan una subida de ustedes sensible. ¿En qué condiciones prospera esa Asamblea de Municipios Vascos y en qué condiciones no? ¿Cuál es el resultado que refrenda una cierta capacidad de presencia de una Asamblea de Municipios Vascos y desde qué resultado no tendría vigencia o virtualidad? Mire, como es una asamblea sin definición... Hablemos de las capitales, por ejemplo, don Jaime. Mire, yo creo que lo importante es que no apliquemos la matemática ni la aritmética exacta, pero yo le quiero decir que todo lo que, en mi opinión, no es nacionalista, tiene una especial responsabilidad ante estas elecciones. Las ciudades principales del País Vasco, Vitoria, San Sebastián, Bilbao, el territorio de Álava. Lo que podemos simplemente decir que es la confirmación de la pluralidad del País Vasco, que hay sectores, hay ciudades, hay territorios que no quieren ir a Estella. Los concejales del PP, si están en algo en estas elecciones municipales, además de gestionar las ciudades, están para que sus ciudades no se vean arrastradas por el Frente Nacionalista. Es un objetivo del que no nos avergonzamos. No queremos que San Sebastián esté en Estella. No queremos que Vitoria vaya a Estella. No queremos que Bilbao sea arrastrada por el Frente Nacionalista. Queremos recuperar la tradición de esas ciudades, su tradición liberal y su propia personalidad. Para eso están los concejales del Partido Popular del País Vasco. Pues mire, le he citado un territorio, Álava, clave y trascendental. Le he citado 3 ciudades, Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Y evidentemente, qué duda cabe, aunque no está en el ámbito vasco, el resultado electoral en Navarra, en el que yo tengo una plena confianza en los resultados de Unión del Pueblo Navarro, puede significar esencialmente la confirmación de que el nacionalismo es una parte más del País Vasco y una parte pequeña Navarra. Y nosotros, los que no somos nacionalistas, formamos una buena parte del País Vasco y una mayoría de Navarra. Si yo quiero simplemente pluralidad para convivir,
pero para convivir de verdad, no para que de pronto digan, a ver cuándo vienen arrastrados al frente de Estella los partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo no quiero un país que se haga desde la imposición, desde la coacción, desde la presión. Yo quiero que haya un País Vasco plural, en el que sepamos convivir con un proyecto común y compartido, en un marco vasco de convivencia. Eso es lo que yo quiero. Sí, don Jaime, otra cosa. Hace unos pocos meses estábamos hablando de la dificultad que ustedes tenían para elaborar las listas en muchos lugares, por razones bien conocidas. El último asesinado por ETA es Manuel Zamarreño, hace un año aproximadamente. 24 de junio. 24 de junio, hace menos de un año, por tanto. Pero finalmente se presentan ustedes en muchos municipios, no han conseguido elaborarlas en muchos. ¿El 98% es finalmente o cuánto? Exactamente, han sido 186 municipios, que viene a significar una parte sustancial de los ayuntamientos vascos, todos los de Álava y una parte importante de Vizcaya y de Guipúzcoa. Bastantes más que en las anteriores elecciones. Y, por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que hay que hacer un elogio, yo luego quedaría mayor, de los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista, que están desarrollando una tarea ejemplar en el País Vasco. Ya sabe usted que tuve yo un incidente hace unos días en Guernica, que no tiene más importancia que la confirmación, al menos para mí, del papel trascendental que desarrollan y desempeñan los candidatos al Partido Popular y al Partido Socialista en el País Vasco. No tenemos ni tendremos nunca palabras suficientes para agradecerles lo que están haciendo, todos los españoles. Tendríamos sin duda que tenerlos siempre muy presentes, porque el ambiente que crean los radicales es desagradable, es incómodo, es difícil defender unas ideas en Guernica. Han dejado poco espacio a la libertad. Y lo que hacen ellos desde la incomodidad es muy importante para todos. Iniciativas virtuales o con fondo real, lo cierto es que el nacionalismo toma una tras otra. Y aquí estamos hablando todo el rato de esas iniciativas. Y estamos hablando también de otra situación, y es que los ciudadanos vascos, no nacionalistas, se sienten acorralados, porque lo están, los que se sientan en muchos sentidos. Y a esto uno le lleva una reflexión. No empieza a ser hora de que lo que son las fuerzas constitucionalistas. Usted decía, hablaba de libertad ahora, y hablaba de una gente privada de su libertad, de las libertades esenciales de opinión, de reunión, de afirmación de ideas. ¿No va siendo hora de que haya alguna iniciativa de las fuerzas constitucionalistas? Porque la apariencia es que, y puede parecer que esas fuerzas son las inmovilizadas, las inmóviles, las que están fuera, digamos, de ese marco de avance o de iniciativa o hasta si me fuerza de paz. Y yo creo que esas fuerzas tienen algo que decir, algo que son. Porque ¿no le parece que si no, ese ciudadano no nacionalista del País Vasco se va a sentir cada vez más aislado, cada vez más acorralado, cada vez menos defendido, por tanto cada vez más desmotivado y cada vez más dispuesto a tirar la toalla y a dejarse arrastrar? Yo creo que no. Es decir, yo creo que todo lo que está sucediendo hoy en el País Vasco, para bien y para mal, tiene una explicación, una fecha, un nombre, Ermua, 1997. De la misma manera que toda la transición democrática en el País Vasco y en España también tenía una fecha y un nombre, Juicio de Burgos, año 1970. El Juicio de Burgos inspiró toda la democracia española, toda la transición, singularmente en el País Vasco. Hoy todo lo que está sucediendo tiene una iniciativa de fondo, que es Ermua. Eso no lo debemos olvidar nunca. Estella no es una iniciativa, es un intento de sepultar la iniciativa de Ermua, que fue una reacción espontánea de millones de españoles que dijimos las mismas cosas en muchos rincones distintos de España. Si perdemos esa perspectiva, nos estamos equivocando en el diagnóstico de esta situación. Yo creo que tienen que tener la tranquilidad esas personas a las que usted sobre las que me preguntaba, para decir que fue su iniciativa la que ha hecho avanzar este proceso, que hay razones de esperanza en este proceso y que el nacionalismo, viendo ese proceso, se ha puesto a la defensiva en una huida hacia adelante. Da la sensación de hiperactividad, pero es porque no tiene lo que tenía el año 70, que es el motor, porque hoy ese motor está esencialmente en las personas que solo quieren la paz,
que eso significa Ermua. Bueno, por eso es evidente que hay siempre un debate político. ¿Quién es el inmovilista? ¿Quién es el intransigente? En eso estamos. Eso es lo que de alguna manera se está librando en estos momentos en la sociedad vasca. Decir en España que el inmovilista es aquel que defiende el Estatuto y la Constitución, es decir, que España tenga la estabilidad que no ha tenido en un siglo, eso es un disparate. Lo que pasa es que en el País Vasco suele haber, motivado por el nacionalismo, una especie de obsesión permanente por el movimiento. Tener proyecto político es cambiar el marco existente. Eso es una obsesión permanente. No se puede uno quedar en la autonomía, tiene que seguir avanzando hacia la autodeterminación, si no, no tienes proyecto. Y tener proyecto político en las democracias es ser muy firmes en los continentes, en los marcos, y que la alternativa, el contenido de la democracia, vaya regenerando la democracia. Tener proyecto político significa creer en la democracia y en la alternancia, y especialmente en el País Vasco, que es lo que no hay. Eso es la regeneración de la democracia en el País Vasco. Pero hay otros que no, que interpretan que el movimiento es, cada 5 años, cambiar el marco de convivencia. Y eso es un disparate. Yo no creo que existe ninguna sociedad occidental que se identifica al progresista, a aquel que tiene un proyecto político de futuro, con el que permanentemente exige la modificación de marcos políticos. Eso no es ser un hombre progresista, eso es precisamente instalarse en el inmovilismo dogmático del nacionalismo que consiste siempre en estar yendo en huidas hacia adelante, buscando situaciones virtuales que nada tienen que ver con la realidad y que en modo alguno son propicias para la paz y la tranquilidad. Sí, pero hay 2 hechos, vamos a ver, 2 hechos concretos. Primero, la tregua. No puede hacer que la gente sea más permisiva con los radicales en su deseo de acabar con la violencia. Segundo, los acuerdos, los pactos de los nacionalistas que acaban de instalarse ahora mismo. No puede llevar a entender a la gente que así, por esa vía de los nacionalismos unidos, se puede llegar definitivamente a la paz. Bueno, yo creo que eso es lo que pretenden precisamente con esta estrategia. Mire, la decisión de tregua de un momento determinado se produce por una situación crítica de una organización terrorista, porque desde el punto de vista político y social la sociedad vasca y la sociedad española habían protagonizado Ermua, porque el Estado de Derecho tuvo un impulso como no había tenido nunca en España, porque la colaboración franco-española ha sido muy eficaz en estos años. Esa es la causa de fondo. Otra cosa bien diferente es que, para evitar la impresión de derrota de ETA, el nacionalismo trata de sustituir Ermua, trata de sustituir el Estado de Derecho y quieren ellos apropiarse esencialmente del proceso de paz. Y para eso lo que hacen es, esencialmente, más que un proceso de paz, que yo no lo veo como tal, tratan de priorizar un proyecto soberanista para que ETA no sienta la derrota. Y entonces lo que hay esencialmente es un intento, primero por la sorpresa, eso es la elección autonómica del mes de octubre, tratan de barrer políticamente en el País Vasco, pero no lo consiguen. Y entonces la segunda vuelta es la elección municipal, la asamblea de ayuntamientos, sabiendo que son las elecciones más complicadas para las gentes del PP y del Partido Socialista, y tratan, a través de la incomodidad creciente política y social de los no nacionalistas, no a través de la sorpresa, esta vez avanzar políticamente en el País Vasco. Bueno, esa estrategia tan elemental, tan rudimentaria, yo estoy seguro que los vascos van a entender que no es la paz. La paz no puede significar que al final ETA protagonice el proceso. ETA puede participar, ojalá sea así, a través de las personas, a través de los grupos políticos que le rodean en la democracia como una pieza más. Pero la paz no puede venir liderada por ETA. No puede venir dirigida por las personas que hace 24, 48 horas han apoyado los asesinatos. Yo creo que una cosa es que haya una apariencia de que la iniciativa está en los nacionalistas y otra cosa es que yo creo que habrá muchos vascos que desde la prudencia, mirando el futuro, van a apostar no por lo que es en un momento determinado una táctica, sino por principios básicos, elementales, que sin duda sientan la democracia en el País Vasco. Hace un momento hablaba usted del incidente que hubo hace unos días cuando visitó usted Guernica, y la impresión, no obstante, es que la llamada Kale Borroka
se llamó en un momento dado a eso terrorismo de baja intensidad, es decir, las agresiones con cócteles Molotov, con botellas de gasolina. La impresión, digo, es que ha ido a menos. Decía en su momento Xabier Arzalluz, hablando de la buena voluntad de Euskal Herria Rock, que un tren de alta velocidad no se puede parar en 30 metros. Sí da la impresión de que eso ha disminuido. En cambio, usted hoy nos envía el mensaje de que no es así o de que hay una forma de presión, al menos sobre los candidatos para las próximas elecciones. ¿Cuál es la verdadera situación de los candidatos de ustedes y de los socialistas con vistas a las próximas elecciones? No olvidemos aquella frase que decía, ya no nos matan pero no nos dejan vivir. Sí parece haber cambiado eso, ¿o no, don Jaime? Ahora, yo creo que en estos meses la presión hacia los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista ha sido muy alta. Otra cosa es que en el último mes de campaña electoral, en una estrategia de anestesia, tratan de hacer olvidar la existencia de una Kale Borroka. Pero en los meses primeros de este año, la presión hacia los concejales del PP y del PSOE ha sido tremenda. El problema es que cuando la paz es esencialmente una táctica para obtener otras cosas distintas, abandonamos el principal valor de la misma, que es la autenticidad, que es lo que no hay. En estos momentos hay una táctica para obtener unos objetivos políticos concretos. No hay autenticidad en la convivencia. Se quiere derrotar. Se quiere hacer la vida política y social más incómoda a los que no son nacionalistas. Se quieren derrotar las tesis del gobierno. Se quieren desprestigiar los que son los referentes esenciales de la política del gobierno de España. Hoy el gobierno de España es uno de los principales referentes, por no decir el principal referente, de un sector del País Vasco. Porque el nacionalismo vasco ha esquilmado socialmente muchas instituciones en el País Vasco que las ha anestesiado, las ha puesto a su servicio. Y es evidente que por ello, ahora, cuando una operación se basa en una táctica, algunas veces se descubre que hay fallos y que no es la paz una táctica. Eso lo iremos viendo en los próximos meses. Yo creo que en ese terreno, yo vuelvo a reiterar, la presión hacia los concejales del PP es una estrategia que está encima de la mesa. Mire, cuando a mí me dicen, ¿por qué yo no hablo de autenticidad en un proceso de paz? ¿Por qué yo no hablo todavía de proceso de paz? Porque sería tan fácil que si hay voluntad de paz, cuando un concejal del PP sufre una acción y un atentado, sería tan fácil que alguien de EH condenase esa acción, se acercase a saludarle, hiciese un esfuerzo de convivencia y de reconciliación. En estos momentos de lo que se trata es de que los concejales del PP y del PSOE desaparezcan de la política del País Vasco. Eso no es un proceso de paz. Eso no es auténtico. El acuerdo PNV-EH no es una parte de un proceso de paz. Es una parte de un proceso político de autodeterminación soberanista o independentista, llamémoslo como queramos. Es anteponer los objetivos políticos del nacionalismo que antes estaban esencialmente defendidos con terror a través, en estos momentos, de otras modalidades, a través del Frente Nacionalista. Pero no es un proceso de paz, es un proceso independentista, soberanista o llamémoslo como queramos. Eso es en lo que estamos. ¿Hay esperanzas para la paz? Sí, fundamentalmente por la reacción de la sociedad vasca, de la sociedad española, del Estado de Derecho, y de que yo creo que además hay un agotamiento de una organización terrorista. Esas son las esperanzas de la paz. Pero separémoslo de lo que es la constitución de un frente nacionalista que trata no de hacer la paz de verdad, sino que trata esencialmente de avanzar en su proyecto político. Le quería preguntar dos cosas. Usted está haciendo continuamente referencia a Ermua y a la movilización de Ermua. Pero permítame, señor Mayor Oreja, decirle que así, a simple vista, en aquellos días de Ermua y posteriores, HB estaba acorralada, a sus panaderos no les compraban el pan. Y ahora la impresión que se tiene es que quienes están acorralados son otros, que HB está mandándole casi al gobierno vasco y que quienes están acorralados son algunos demócratas en el País Vasco. Esa sería una primera reflexión. Y otra cosa, porque veo que casi le he introducido, el agotamiento de la organización terrorista. Ha habido muchas informaciones en los últimos tiempos. Usted nos dijo en algún momento, cuidado, y además yo no pienso hacer dejación de mis funciones como ministro del Interior, yo tengo que seguir actuando e interviniendo.
¿ETA qué ha hecho en estos tiempos? ¿Reorganizarse para volver a matar si es preciso cuando quiera? ¿Y en qué punto están esas investigaciones? Bueno, desde Ermua lo que ha habido es, evidentemente, y apunta muy bien, ha habido un retroceso del Partido Nacionalista Vasco, que veía que parte de su base social estaba en Ermua y que necesitaba contrarrestar, sepultar, hacer olvidar Ermua, ridiculizar Ermua, que todos los que defendimos con pasión Ermua, en un momento determinado aparecísimos como obsoletos, viejos, inmovilistas, incapaces de adaptarnos a nuevas situaciones. Es evidente que eso ha dificultado las cosas. Era normal, después del juicio Gürtel en los años 70, también el viejo régimen trató de dar la sensación de fortaleza y trató de dar la impresión de iniciativa y radicalizó más determinadas posiciones. También después de Ermua habrá resistencias a interpretar que Ermua era más verdad de lo que algunos piensan, y por eso es lo que hoy estamos padeciendo, y por eso hay esa sensación en ocasiones de desaliento. Pero no se está retrocediendo de fondo, que es lo que yo quiero insistir. Hay razones para la esperanza porque hay un País Vasco moderado, sensato, razonable. Y en la segunda cuestión, yo creo que es muy importante que confiar en las instituciones de derecho. Es decir, cuando se produjo el cese indefinido de ETA, algunos dijeron 2 meses después que el gobierno estaba entregado, que no había actuaciones de carácter policial. Y sin embargo, en estos meses, yo no recuerdo un periodo, estos 6 meses, tan importante a efectos de acción y lucha antiterrorista como el que ha protagonizado el gobierno y las instituciones de un Estado de Derecho. Es que ha sido desarticulada buena parte de la cúpula de ETA, probablemente la operativa, probablemente la que dirigía los comandos deliberados. El volumen de armas, el volumen de explosivos que hemos localizado en Francia y en España ha sido espectacular, como nunca. Quiero yo decir que en estos meses, la situación de ETA es más débil, es más crítica, es más difícil. Y yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era demostrar que no estábamos en tregua y que el Estado de Derecho no puede estar nunca en tregua, sino que actúa siempre en el estricto cumplimiento de la ley. A mí me parece un periodo importante. Todavía no podemos extraer todas las consecuencias de las actuaciones que se han producido en estos últimos meses. Pero en términos relativos respecto de otras etapas, creo que el funcionamiento del Estado de Derecho en estos meses va a ser especialmente relevante a efectos de un futuro próximo, inmediato de la organización. Sí, perdón, había una cosa, había mucha preocupación en algún momento porque en esos arsenales que se están además incautando a ETA, había armas muy sofisticadas, había como una nueva posibilidad de táctica y también se hablaba de comandos vírgenes. Yo creo que todavía ETA no ha tomado la gran decisión. ETA está examinando todos los días el proceso. Está examinando a los nacionalistas. Son los emplazados por ETA y verá los resultados políticos del 13 de junio, verá también cómo ellos reabastecen su organización. Yo creo que ellos no están quietos. Yo creo que ellos están en la tarea del abastecimiento permanente, en los terrenos de información, en los terrenos de logística. Ellos siguen trabajando. Ellos todavía no han tomado una decisión de cese definitivo y yo no lo creo. Que además lo vayan a adoptar en pocos meses. A mí me parece que todavía el gobierno, que sabe que ETA todavía no ha tomado esa decisión, es evidente que tiene que ser cauto, prudente, no echar las campanas al vuelo y desde luego no instalarse como si ya el cese definitivo se hubiese producido. Ese sería el mayor disparate y el mayor error del gobierno. Yo no sé qué hará ETA en unos meses. Probablemente ni ellos lo saben. Pero es evidente que ellos tienen abiertos todos los escenarios posibles. Hay un asunto importante del que no hemos hablado todavía y es la presencia de presuntos asesinos de concejales en las listas de EH. Esto es posible en gran parte debido a la lentitud de la justicia. Te dijo recientemente que había que acabar con esa situación y que para las próximas elecciones tal vez ya no sea posible presentar a gente que está presunto, pero se sabe y porque se han confesado asesinos de determinados concejales. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Fundamentalmente, primero, una condena moral, porque, una vez más, es verdad que puede haber una ley que deja un resquicio, ¿no? Pero el drama de la presencia
del asesino de Jiménez Becerril en unas listas, el daño es esencialmente moral. ¿Hasta qué punto puede uno vaciarse de principios, de valores, como para dar normalidad a la presencia de una persona que ha asesinado hace pocos meses a un concejal del partido, en este caso del Partido Popular? ¿Hasta qué punto se puede uno vaciar de principios y de valores? ¿Hasta qué punto puede caerse en la inmoralidad, en la falta de principios, de valores? Ese es el problema. ¿Cómo se puede justificar esto? Es decir, yo he visto declaraciones, no miembros de ECHA, de otros miembros del nacionalismo, diciendo que era la mejor manera de incorporar a un mundo que estaba en prisión. Pero hay muchas maneras de hacer gestos de incorporación y de reconciliación. No hay autenticidad de paz cuando se coloca en las listas al candidato de EH que ha sido el asesino de Jiménez Becerril. Bueno, eso no es normal, y eso los vascos tenemos que hacer un esfuerzo singular para no dejar, para que no nos contagiemos de esa profunda crisis de valores que significa esa posibilidad. No nos podemos acostumbrar a eso. Si además hay una reforma legal arbitrada por los grupos parlamentarios, mejor. Pero lo importante es saberlo condenar, es decir, que tengamos la sensibilidad suficiente, democrática, como para decir que eso es una locura. En Francia, el asesinato de un concejal no es cualquier asesinato. Eso es tener un mínimo de sensibilidad democrática. Es un representante directo de una población. Representa a unas gentes directamente. No es posible que lo que es más, digamos, no es porque sea del PP o no del PP, no, lo que es un representante directo de una sociedad. No es posible que el señor esté en una lista, el asesino. No puede ser que esté premiado, que aparezca un representante que sabe solo asesinar a otros representantes. Eso es un escándalo democrático. Quien, por la táctica, pueda justificar eso, es que está haciendo inmoral una actitud política. Eso es lo que yo creo que tenemos que denunciar. Es en el plano moral, en el plano ético. La rebelión, no nos podemos acostumbrar por tácticas políticas a la violencia. La paz no se puede hacer en el sentido a cualquier precio, vaciando una sociedad, ya no solamente avanzando políticamente a favor de los nacionalistas, no. No podemos vaciarnos nosotros de principios básicos en una convivencia. Ya nos habíamos vaciado moralmente con Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos y También. ahora repiten la jugada. Pero eso es una anestesia que es trágica para una sociedad. Si una sociedad se va acostumbrando a eso, si al final ese comentario, que claro que surge en ambientes del País Vasco, con tal de alcanzar la paz cualquier cosa, cualquier precio, en el terreno político y en el terreno moral, esa sociedad se queda sin cimientos. Es que esa sociedad se queda sin futuro. Esa sociedad está condenada a la guerra siempre. Porque es una cultura de tribus, es una cultura donde el asesino es como el otro. Y eso es lo que de alguna manera hay que rebelarse frente a esa posibilidad en el País Vasco. De todos modos, claro, es inevitable pensar que es un paso muy grande adelante el que desde septiembre sepamos que no va a haber atentados, que no va a haber muertos, salvo que una de estas acciones callejeras de hace meses se complique y dé lugar, bueno, pues al fallecimiento de una persona, lo que por fortuna no ha ocurrido. Ese mundo tiene una gran facilidad para señalar las paradojas del Estado de Derecho, por ejemplo, la lentitud de la justicia, como usted decía. A ustedes se les reprocha, señor Mayor Oreja, una lentitud también a la hora de tomar decisiones de política penitenciaria que serían probablemente favorables a la pacificación del País Vasco, pues porque no castigarían a las familias de los presos. Recientemente anunciaban ustedes que podrían regresar a España más de 300 personas que estaban en el extranjero, que en algún momento tendrían razones para exiliarse o vivir fuera de España. ¿Qué iniciativa, señor Mayor Oreja, está tomando el Gobierno para que las personas que, qué sé yo, observen una conducta penitenciaria favorable puedan reintegrarse sin más demora tampoco? Es decir, ¿qué hacen ustedes para desactivar ese argumento tan utilizado desde el mundo violento? Bueno, esencialmente yo creo que desde el 16 de septiembre, fecha en la que se declara el cese indefinido de ETA, el Gobierno ha hecho las siguientes cosas. Primero, y esencialmente, ha hecho funcionar el Estado de Derecho. Que no estaba en tregua el Gobierno es una evidencia, y yo me alegro que meses después, cuando hace meses decían lo contrario,
las acciones del Gobierno confirmen de que dijimos una vez más la verdad. Seguía funcionando el Estado de Derecho. Segunda cuestión, yo creo que había una idea muy importante, una deuda moral con las víctimas del terrorismo. El Gobierno puso el acento en dar una compensación moral más que material a las víctimas del terrorismo. Y ahí está esa proposición de ley que espero que sea pronto consensuada en su totalidad por todos los grupos políticos. Tercero, nos parecía que era bueno complementar la información de aquellas personas que no teniendo causas pendientes y que estuviesen fuera de España y de una manera u otra relacionadas con la organización los conociesen. No se trata de un proceso de reinserción. Los huidos se les informa si tienen causas pendientes o no. Es una especie de esfuerzo de información a quienes de un modo u otro también son víctimas de una situación o han podido ser víctimas de una situación. Y lo que trataba el Gobierno era complementar esas medidas esenciales de las víctimas del terrorismo y trata todavía de decir vamos a acentuar los mecanismos de información hacia esos huidos. Y respecto de los presos de ETA, nosotros lideramos que el tratamiento individualizado, es decir, en la medida que se alejen del terror, habrá medidas de reinserción. Y en la medida que se avance en la pacificación, interpretaremos que como miembros que pertenecen a una organización hay una suma de decisiones individuales que pueden permitir y acelerar lo que puede significar un aumento o una modificación de las medidas de reinserción. Pero es evidente que si no hay avances en la pacificación, porque todavía no hay un cese definitivo, y si evidentemente individualmente todavía no consideran oportuno separarse de la organización, no debe haber modificaciones en la política penitenciaria hasta que uno de esos dos extremos se modifique. Eso es lo que de alguna manera el Gobierno ha tratado de hacer en estos meses. Bueno, ha sido un monográfico, casi, bueno, y sin casi. Todas las preguntas han sido sobre el País Vasco y por tanto todas las respuestas. Yo voy a hacer una que no lo es. Usted es responsable de Interior y de nuestra seguridad. Yo solo he visto en un sitio en los últimos tiempos violencia, tensión en los aeropuertos, señor Oreja. ¿Están ustedes preparados para hacer frente a una sublevación de pasajeros? Porque guardias civiles, le estoy exagerando, estoy haciendo una caricatura evidentemente, pero algunos de los guardias civiles con los que he hablado, de hecho dice, bueno, aquí los únicos que aguantamos en esta trinchera porque no nos podemos ir somos nosotros. Ha habido situaciones de tensión, de verdad, y me puede decir, ¿algún día va a pasar este calvario como miembro del Gobierno? ¿Algún día le van a poner fin? Porque es que lo estamos sufriendo todos. Bueno, yo tengo confianza que esa situación se alivie y no sea necesario tener momentos duros y difíciles con la Guardia Civil. Tienes sabido, ¿eh? Ya lo sé, pero yo confío y deseo que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene muchos focos de violencia en España, de violencia doméstica, de violencia en otros sitios, pueda dedicarse solo a este tema, ¿no? Y no podamos en estos momentos plantearnos unas operaciones en los aeropuertos, en ese terreno. De hecho, que no estaba exagerando, pero todavía, no se han producido. Bueno, ha habido un avión que han tenido que desalojar. Ha habido situaciones, pero más bien estamos en la anécdota que Sí, en la y hablando de anécdotas, permítame otra. Por Vitoria no va a ir en este fin de semana, ¿verdad? ¿O sí va a ir? Si se puede saber. Voy a ir por qué el País programa Vasco. tiene. Voy a ir por a el País Bilbao. Vasco. Bueno, Sí. pues el Barça juega con el Alavés este fin de semana. Lleva usted una corbata blaugrana, así que, Es que me estoy por poniendo al razones día, de oportunidad política, revise su vestuario, señor ministro. Pero lo que no sé es por qué lleva usted camisa blanca, porque este año no es para mire, ir con la camisa blanca. Yo blanca no la he llevado nunca. Están ustedes muy equivocados. Nos queda exactamente un minuto y no sé, querría que me contestasen una última pregunta. ¿Ha mantenido el Gobierno últimamente contactos con ETA? El Gobierno, el 3 de noviembre, ya expuso la posición del presidente del Gobierno. Después de aquel comunicado de cese indefinido del 16, había luz verde a esos contactos. Es evidente que no hay novedades significativas, pero está claro que la voluntad del Gobierno es la que el presidente expuso en su momento, ¿no? No hay nada que comunicar ni ninguna novedad apreciable, pero el Gobierno evidentemente está en disposición de indagar, si es posible, pasar del cese indefinido al definitivo. Muy bien, don Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, que consigamos entre todos la paz. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Julio Adiós, César. Luis, adiós. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Estos son, ya saben, los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Volveremos mañana con todos ustedes. Hasta entonces.
Coca-Cola patrocina No Solo Música.
the rain picked up his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds, and nothing was ever heard from him again, except for the sound of two Beulah bells.
Coca-Cola patrocina No Solo Música. Hablando en voz alta. Seis meses después. Mira, ya te miran hasta los compañeros como... Ya te miran los compañeros a través del cristal como diciendo...